Buenos días, bienvenido Espíritu Santo a la grabación de este video que va a presentar la producción intelectual publicada en el año 2024, hoy 20 de diciembre, un poco más de las 4 de la mañana frente al Mar Caribe. Le doy las glorias a Dios que emerge en mi sentir pensar y en todo mi ser para colaborar con la humanidad, los hombres de buena voluntad, con mis letras transmetódicas. Emerjo en ello con profunda alegría y agradecimiento a mi Padre amado en el nombre de Jesucristo. Y presento las publicaciones en tanto hasta el día de hoy. Son 43 publicaciones entre artículos, capítulos y libros que Dios le regala a través de mí como su instrumento. Y la sabiduría emerge exclusivamente de Dios con su Santo Espíritu. Y bueno, lo presento con mucho cariño para las personas interesadas en ello e iré hablando algunos detalles de cómo ha venido emergiendo cada una de ellas. Siempre muy feliz de llamarme udista matemático, con alma compleja y sentipensar de colonial planetario, como ya lo dijo la revista Entre Textos en un bello homenaje en 2022. Aprovecho para agradecer a todas las personas que colaboran, que han publicado conmigo, que me ayudan desde sus posibilidades, como el doctor Iván Fortunato, el doctor José Gregorio Lemus, a todos estos editores hermosos, realmente valientes, que en momentos de crisis siempre están allí pensando y valorando lo que hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes, para los hombres de buena voluntad que pueden valorar un legado, pero que sobre todo aceptan nuestra raíz su arché, nuestro fundamento, Jesucristo de Nazaret. Este año 2024 voy a reportar en total 43 publicaciones entre artículos, capítulos y libros. Y comencé el año con un artículo de las transmetodologías, por supuesto, de Colonial Planetaria, que imprimen la apodíctica condición de colonial para pensar e investigar complejamente. La revista Diálogos y Diversidad, con el artículo Luchas y Resistencias de Michel Foucault ante la crueldad de la incivilización. Pudieran ver ustedes aquí unas traducciones automáticas, en tanto la captura cuando se trata de la traducción del portugués al español algunas veces no es tan adecuada. Y seguimos disertando con la revista Hipótesis, que comenzó en Itapetininga con el doctor Iván Fortunato, pero que ahora está a cargo de la editorial Iberoamericana, con el doctor José Anderson, que es un verdadero experto en editoriales en Brasil, y que en verdad toda revista que él llega a gestionar lo hace de una excelencia, y aprovecho para felicitarlo. Se trata de la enseñanza de la transfilosofía sentipensante. He venido rescatando con la significancia de don Enrique Dussel de lo que es la transmodernidad, que va a los encubiertos de la modernidad, a los soterrados, a los olvidados, a los saberes
a los saberes desmitificados por Occidente y el Norte. Entonces he venido con esa significancia del prefijo trans, que significa más allá, pero que esta vez no es tomado como violación a la naturaleza de la vida, sino que en esta publicación vamos a rescatar lo que la filosofía occidental olvidó y desmitificó de la filosofía antigua, con un sentipensar maravilloso, porque la manera de investigar con los tres métodos de colonial planetarios complejos es que lo cualitativo, cuantitativo y sociocrítico no se separan, contrariamente a lo que se denomina multimétodos, que se investiga en la posmodernidad, que es el cono de la modernidad, y allí lo cualitativo, cuantitativo y sociocrítico está separado. Mientras que los transmétodos inéditos en mi persona desde mi segunda tesis doctoral van a trabajar siempre con el entramado de la vida, el entramado sin separarlo, no buscan verdades acabadas y pueden estar al mismo tiempo las cualidades, las cantidades, la crítica, el pensamiento crítico, quitando las taras de los métodos coloniales que han olvidado la filosofía, los saberes de la vida, la complejidad, y que nos han imprimido entonces un saber tronchado de nuestra propia naturaleza de la creación. Quise detenerme acá porque cada vez que el prefijo trans esté allí, entonces vamos a recordar el legado de nuestro Enrique Dussel, a quien estamos homenajeando en un bello dossier para la revista Diálogos en Brasil, que pronto estará comenzando el año con grandes investigadores de diversas regiones del planeta. La revista Problemata es una revista de filosofía. Su servidora, luego de mi tercer postdoctorado en concreciones ecosóficas, he afianzado un poco más la profundización filosófica, pero decolonizando esa postura de la filosofía occidental. Y con este artículo recordamos a Heráclito de Éfeso, con sus concordancias. No nos olvidemos que la filosofía occidental execra la filosofía de Heráclito, donde él concuerda perfectamente, es el mito con el logo, y entonces volvemos a visitarlo a la luz de la diatopía para pensar en esa concordancia, porque los contrarios realmente, según Heráclito, y la filosofía compleja que hereda Edgar Morin, no están separados. Comienzo de año también, aun cuando tiene fecha 2023, pero fue publicado a comienzo de año, un hermoso dossier de ciudadanía planetaria en religaje de los derechos humanos, que publiqué con el doctor Iván Fortunato en esta revista Debates Insumisos. Uno de sus editores es el doctor Boaventura de Sousa, y allí tuve un artículo en particular sobre la ciudadanía planetaria en el religaje de los derechos humanos como esencias decoloniales. Y allí evidenciamos las taras que pululan en las falsas organizaciones que se dicen defender lo que ellos llaman derechos humanos. En la revista Iberoamericana de Estudios de Cultura y Sociedad nos fuimos a defender siempre ese estudiante que anhela ir a escenarios de formación en el aula, y entonces él nos grita
aún en silencio. Enséñame cómo hacerlo, no destruyan mis ideas, mis sentimientos, mis pensamientos. Fuimos también pues revisitando esos acuerdos de la hermenéutica ecosófica y diatópica en la revista Educar Mais, que dirige el doctor Nelson. Es una revista pujante que cada día emerge con mejor calidad. Y en la revista Cadernos de Campo visitamos esos tres epistemes de la teoría decolonial, de la educación decolonial planetaria compleja, que pertenece a una de mis líneas de investigación afectada y que ha nacido profundamente en los transmétodos. Y por supuesto que no podría faltar la ejemplar revista de Utopía y Praxis Latinoamericana de Maracaibo, que dirige la doctora Zulay, puesto que en ella he evidenciado cómo los transmétodos decoloniales planetarios complejos han sustentado la formalidad en la investigación universitaria, y allí hicimos un estudio donde se evidencia todo el recorrido de los resultados de los transmétodos en tesis doctorales en Venezuela, tesis doctorales en Multidiversidad Mundo Real, que fueron tutoriadas por mi persona, y muchas otras investigaciones que han ido marcando la pauta y haciendo la diferencia en la manera de investigar. Y la revista Periferia, Educación, Cultura y Comunicación, también con ahora cómo es esa significancia de los principios de la complejidad, pero pensando en esta apodíctica condición de que yo debo ser un pensador decolonial para poder entramar complejamente. ¿Pudiéramos nosotros, bajo la soslayación, la exclusión y la minimización, ser un pensador complejo, investigar complejo? ¿Se podrá investigar expeditamente y adecuadamente en el transparadigma complejo, en la modernidad y posmodernidad, que desmitificó la complejidad en todo sentido? Siempre volvemos a Visión Educativa UNAIS, que dirige el doctor Heriberto Monarrez. Es una de las revistas de Durango que ha visto crecer investigativamente su servidora, y volvemos siempre con mi línea de investigación de patrimonio cultural. Emerge en mi segundo doctorado junto con 3 transmétodos inéditos: la deconstrucción rizomática, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, y por supuesto el primer transmétodo transcomplejo, que es el análisis crítico, y lo evidenciamos allí. Este artículo entonces estuvo publicado en Visión Educativa UNAIS. Y por supuesto que hemos revisitado esa banalización del conocimiento en la docencia e investigación como vandalismo, porque abunda, y ahora más con las inteligencias artificiales, abunda en la docencia e investigación sujetos que no son dignos de llamarse ciudadanos planetarios, porque no hacen un ejercicio ético en la investigación, sino que saltan sus taras que no pueden controlar, aun cuando en apariencia tienen formaciones sobre la psique del ser humano. Fuimos a la revista Prácticas Educativas, Memorias, con los conocimientos ancestrales y ecosóficos para hacer algunas reconexiones decoloniales. Y por supuesto, como matemático, siempre
la enseñanza de la matemática y la matemática como tal está presente en mis investigaciones. Y esta fusión que comienza en estudio en 2015 y se publica en 2017 en una tesis inédita de la fusión entre la hermenéutica diatópica y ecosófica, ambas de Raymond Panikkar, que luego trae en sí Deleuze y el doctor Boaventura de Sousa. Esta fusión, esta hermenéutica ha servido entonces para ahora reinterpretar varios conceptos matemáticos y traer a la luz ese entramado cualitativo, sociocrítico, cuantitativo, para que emerjan entonces estrategias complejas. El concepto de estrategia compleja es auténticamente moriniano y que Dora Arroyave ha revisitado en sus estudios en complejidad, en multidiversidad, mundo real. La educación decolonial planetaria compleja, en acción y subversión, esas lecciones de Freire y Morán, el doctor Fortunato, gran aliado de mi persona, gran amigo del Instituto Federal de São Paulo, un hombre joven, músico, compositor y aventajado en el amor por el educando. Profundamente freiriano, me ha acompañado pensando en varias lecciones que Paulo Freire nos ha legado y que muchos revisitan hipócritamente en su aniversario para llamarse freirianos, pero de liberadores no tienen ni siquiera su calzado. Y vamos entonces siempre interpelando cada vez que desde las Sagradas Escrituras, porque de allí emerge todo mi sentipensar y toda mi potencia investigativa, que no es mía, que es de Cristo. Empecé a leer de dónde emerge el concepto de democracia. Todos equivocadamente dicen de Grecia, pero la democracia nace en el Antiguo Testamento, sí, en las Sagradas Escrituras. Y entonces revisitamos este concepto de democracia, desmitificando el hecho de que es imposible una democracia bajo las soslayaciones y opresiones socialistas, comunistas, hitlerianas, y todo ello desde el nazismo, y todas estas herencias que en primer lugar son ateas y han sacado a Dios como nuestro arché de la ecuación, y esa es su principal gravedad. Entonces la democracia no puede ser ejercida bajo esas patologías. También nos fuimos a pensar en las operaciones de factorización en matemáticas, tan opresivas como se presentan en la educación matemática modernista. Y hemos hecho una interpretación muy hermosa con la hermenéutica comprensiva. Y desde luego, heredando desde mi libro de las matemáticas mayas y egipcias de mi segundo postdoctorado, en este hermoso dossier de educación matemática decolonial planetaria, este sistema de numeración maya lo hemos interpretado a la luz de nuevas visiones del hacer diario, para decir a todos que nosotros tenemos el deber de heredar bajo la mente decolonial los diferentes sistemas de numeración que han sido desmitificados de todos nuestros aborígenes. Volvemos siempre con la complejidad y las correlaciones en religar, pensando siempre en el proyecto decolonial que yo denomino y apellido planetario complejo,
y apellido planetario porque aún cuando mi pensamiento decolonial emerge en el sur desmitificado desde sus oprimidos, ella refleja un gran proceso decolonial en el planeta, heredando la categoría de planetarización de nuestro heredero perfecto de los filósofos antiguos como Heráclito, Pascal, Panikkar. Le estoy hablando de Don Enrique Dus, Don Edgar Morin. Por supuesto que también tiene esencias dulcenianas por el concepto que emerge en la decolonialidad. Y bueno, ¿cómo es ese trasparadigma complejo? Y nos fuimos a una de las revistas más importantes y mejores indizadas de Brasil, la revista Griot. Regresamos siempre a Itapetininga con su revista internacional en pesquisas de didáctica de las ciencias, educación, y fuimos a interpretar desde el diálogo dialógico-dialéctico, fusionando la dialógica pensada en Morán con la dialéctica pensada en Freire para interpretar las funciones matemáticas. Y otra vez con Iván Fortunato regreso a la biopolítica, a la decolonización y pensar cuál será el lugar de esta diada en la enseñanza. Y lo publicamos en un hermoso dossier de biopolíticas decoloniales y lecturas latinoamericanas de la revista Espirales. Y nuevamente en Itapetininga, en la revista internacional de formación docente, fuimos a buscar estos desideratus, que el traductor lo traduce como deseo, que es lo que se anhela en la educación, que no ha sido cumplido. ¿Qué es esto que se anhela tanto en la educación que no ha sido cumplido? Y entre ellos, en primer lugar, la liberación de las mentes de los educandos y en general de los autores del proceso educativo. Y seguimos pensando en los principios de la complejidad con la educación decolonial planetaria, y esta vez en la revista interdisciplinar de enseñanza de las ciencias y la matemática de la Universidad Federal del Norte, nuestro país hermoso, Brasil. Es Brasil el país más preparado en calidad de revistas de todo el sur y yo diría también del norte. Lo lamento mucho, pero es así, en tanto que le lamento que la mayoría de las revistas del norte son pagas, aun cuando no estén bien posicionadas. Y las universidades brasileiras se dignan ejemplarmente, muchísimas de ellas, de financiar las revistas, financiar el DOI, las indizaciones, todo esto que nos falta tanto en nuestro país para tener entonces revistas de calidad y que su servidora pueda publicar allí aun cuando no tenga los recursos para pagar, porque estas revistas la mayoría son gratuitas. Y es maravilloso conseguir entonces en Brasil esas políticas educativas. También estuvimos celebrando los 50 años de la revista de filosofía de la UNES, Transformación, para pensar los transepístemes del humano. ¿Desde qué piso transepistemológico yo pienso lo humano? Que es desde luego una formación entramada de una hexa. Hexa viene de la palabra de un componente de 6 que no se separa. Hexa es una palabra griega y es naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu y Dios.
y resignificamos siempre, no porque nuestro Señor lo necesite, sino porque el ser humano lo necesita. Resignificamos lo que es nuestro arché Dios fuera de las religiones opresivas. Ha costado bastante que sea publicado así y ya se ha respetado, gracias a Dios, que los transmétodos son profundamente cristianos, no religiosos, y están en consonancia y emergen de la parábola de la odre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nadie echa vino nuevo en odre vieja, porque se rompe la odre y se pierde tanto la odre como el vino. Odre en ese entonces, en el Antiguo Testamento, es un envase de cuero templado donde se conservaba el vino. Y nos quería decir nuestro Señor Jesucristo que es muy difícil que una persona contaminada de religiones, de imágenes, de ateísmo, pueda aceptar a Jesucristo. No es imposible, pero es difícil. Para eso tiene que limpiarse de todas esas taras y aceptar la transformación que hace nuestro Señor, como la hace conmigo. Y en este momento te digo, Padre, límpiame, límpiame y guárdame para ti, en el nombre de Jesucristo. Y desde luego, la revista que hasta hace poco ha dirigido el doctor filósofo Andrés Mombro en Argentina, siempre regreso a su revista, y ha sido uno de los filósofos que ha dicho que su servidora es una epistemóloga latinoamericana. De así me ha nombrado y así lo hace cada vez que se dirige a mi persona, lo que agradezco mucho, con mucha humildad. Y sigo pensando, solo sé que no sé nada, pero que con Cristo siempre tengo todo. Y allí publicamos los 3 epistemes salvaguardadores de la naturaleza de la vida, devinientes de rupturas asignificantes. No dejamos tampoco a la revista maravillosa de Nuestra América, una revista chilena pujante, y nos fuimos allí a pensar en religaje que complejizan el concepto del doctor Juan González de aula mente social, y lo complejizan al aula mente social espíritu, pensando en la complejidad del ser humano. Esta revista es maravillosa, se la recomiendo, y forma parte de las ediciones Nuestra América desde abajo. Regresamos a Revensén y nos preguntamos como matemáticos si el teorema de Pitágoras tiene más de 360 publicaciones. ¿Por qué el docente escasamente enseña una o dos de esas demostraciones que se han publicado del teorema de Pitágoras? Y allí recorrimos algunas demostraciones del teorema de Pitágoras por grandes personalidades de la historia que no son matemáticos, incluyendo una demostración de Platón. Y entonces en realidad le estamos diciendo al docente, así como el teorema de Pitágoras tiene más de 360 publicaciones registradas, se sabe que son muchas más, ¿por qué siempre enseñas la matemática de la misma manera, obtusa, impuesta, desmitificada de su naturaleza? ¿Por qué oprimes al discente de esta manera? Y allí yo, como la primera que practicó este ejercicio y entendí rápidamente que estaba muy mal, soy la primera crítica, porque soy matemático y es mi primera carrera, y volvería a estudiar como primera carrera la matemática. Tenemos las puertas de la liberación porque desarrollamos un pensamiento metacognitivo profundo, y tenemos que tomar conciencia que no basta saber matemáticas para enseñar matemáticas. Volvimos a la revista
desenvolvimiento social y seguimos con los principios de la complejidad y la educación decolonial planetaria compleja. Y por supuesto que de la publicación celebrando el aniversario de transformación, ¿no? Nosotros escribimos un bonito resumen tipo ensayo para publicar y promocionar desde varias bases de datos muy importantes esta publicación de cómo se concibe, cómo pienso yo al ser humano. Y no puedo yo olvidar que el centro es Cristo y que en esta línea de investigación Padre, Hijo y Espíritu Santo, religajes por amor a Cristo, siempre entonces sigo publicando en ella y volvemos a la revista Albertus Magnus que publicó en 2024, pero que su volumen venía un poco atrasado y lo tiene con años anteriores. Nuestra santidad en renovación, urgencias en tiempos de dominación. Nunca, nunca en la historia es tan urgente mirar nuestra raíz, nuestra formación, nuestro hacer y entregarnos a Cristo. Nunca ha sido tan urgente como ahora, cuando la humanidad está en una profunda crisis en todo sentido. No faltará unos cuantos investigadores que pululan el ateísmo que me critiquen, pero yo estoy en consonancia con unos muchos más, como Blaise Pascal, Albert Einstein, cristianos y grandes investigadores. Gracias Dios por labrar caminos de amor para mí. Volvimos a Educar May para otra vez hablar de ese mejunje que se quiere hacer en las investigaciones, esa patología de plagio, donde se toman revistas y se publican hasta 3 y 4 publicaciones en un volumen, provocando la endogenia. Por lo menos Educar May espera entre 6 meses para volver a publicar, porque tiene publicaciones continuas, y entonces hacen un mejunje. Imitan los transmétodos hablando de cantidades de sandeces que en verdad provocan el asco, no para desmitificar al ser humano, sino el asco, porque no es posible que quien se llame investigador y educador pueda abusar tanto del conocer para simplemente resaltar y pensar que con ello va a erigir cuestiones fuertes y sustentables en el tiempo. No, no se hacen castillos en la arena. Y Dios sabe a qué me refiero. Ese mejunje lleva, por ejemplo, a que muchos pasivamente escuchen unos pocos imitadores que ni siquiera saben lo que significa la palabra transmétodo y que hablan, por ejemplo, de pensamiento crítico como transmétodo. Por favor, los transmétodos emergen de una deconstrucción, de una decolonización y complejización de los métodos. No hay transmétodos sin métodos. El pensamiento crítico es un paradigma. La complejidad es un transparadigma. Entonces llamo la atención sobre todo a las revistas y a los evaluadores a no aceptar este tipo de mejunje que luego se lleva a los posgrados y se engañan a personas ejemplares porque son personas que están comenzando la investigación y aprenden de la nada. Y la nada no tiene nada.
Y para esta fecha hermosa que se celebra en Venezuela del Día del Profesor Universitario, el 5 de diciembre, el doctor José Gregorio Lemus y mi persona hemos publicado en la revista Diálogos Interdisciplinares. Revisitamos los 7 saberes que acaban de cumplir un cuarto de siglo de historia. Es una publicación muy hermosa. El doctor José Gregorio Lemus es heredero y de Colonial Complejo. Ha ascendido con algunas publicaciones muy hermosas a nivel internacional con los transmétodos, de la misma manera que el doctor Iván Fortunato ha aprendido a investigar de esta manera transmetódica, porque es un profundo decolonial. Los transmétodos de Milagros Elena Rodríguez, para los hombres de buena voluntad y en primer lugar para homenajear a Cristo, tienen como apodíctica condición la decolonialidad, no son posmodernos. La posmodernidad es el cono de la modernidad, que al fin y al cabo es su proyecto es la colonialidad, que comenzó con la colonización y ahora la colonialidad global, y allí está entonces el globalismo. Así se han dado las cosas, así ha emergido todo en la humanidad. Y luego la transposición didáctica de las matemáticas en un bello dossier de transposición didáctica publicado por la revista de Investigación y Divulgación de Educación Matemática de Brasil. Y la liberación freiriana hoy, que fue publicada, por supuesto, con mi persona y el doctor Iván Fortunato, un hombre ejemplar profundamente freiriano. Freiriano por amor al ser humano, muy sensible, músico, y que aprovecho para dar las gracias, que me ha beneficiado enormemente en colocarme en algunas publicaciones, sobre todo cuando son publicaciones pagas que yo no puedo financiar, pero que Dios me da todo y es Él el que hace todo para mí. Se acaba de ser publicada la Antropoética de Colonialidad y Complejidad, que el igual irrumpe en la educación hoy, en Polimateia, la revista de filosofía de nuestro Brasil. Y ayer acaban de publicar Giro ontológico libertario en el pensamiento político de colonial planetario, de la revista Sen Aspas, 5 millas, que dirige el doctor José Anderson. Es del Departamento de Ciencias Sociales y el programa de posgrado, con su editora iberoamericana, esta vez con la Universidad UNESCO. Y ahora le voy a referenciar entonces los capítulos y libros. El CELEI, el Centro de Educación Inclusiva de Chile, que dirige el doctor Aldo Ocampo, a comienzo de año publicó en su texto Rupturas asignificantes provocadoras de inclusión y desafíos de la formación docente de colonial planetaria compleja. Estas rupturas asignificantes es una propiedad de los rizomas que rompe con la significancia de lo anterior. Por ejemplo, anhelamos romper con la significancia de una formación docente colonial. Queremos romper con ella. Investigamos rizomáticamente porque los rizomas son estructuras fractálicas complejas, aunque no nacen en la decolonialidad, nacen en el postcolonialismo. Y vean,
tenemos ejemplos de una estructura compleja que no siempre es de colonial, pero aquí la pensamos en el proyecto de colonial complejo. Un bello prólogo que María de Rosario e Iván Fortunato me han solicitado para su libro Complejidad y Cultura en Edgar Morin, que acaba de ser publicado. En verdad es sumamente hermoso y hice un prólogo pensando en versos libres, poetizando con la complejidad y cultura en Edgar Morin. Se publicó en Durango mi libro del primer transmétodo, que se comenzó a fusionar la hermenéutica comprensiva con la diatópica en 2015 y nace en 2017 con mi segunda tesis doctoral. Luego se publica en 2020 en la revista Perspectivas Metodológicas de Argentina y finalmente se publica el libro en este año de la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, un transmétodo colonial complejo, dejando constancia de su originalidad con el prólogo del ecosófico más importante vivo, nuestro Rigoberto Pupo, quien ejerce en la Universidad Latinoamericana José Martí en México. Muchas gracias, doctor Rigoberto Pupo, mi mentor en mi tercer postdoctorado, porque con usted muchas veces siento que solo sé que no sé nada y quiero siempre volver y volver. Mi libro de consumado es en la editorial Hipótesis y que evidencia ante ustedes lo que Cristo colocó ante el mundo. Consumado es, ya he cumplido, los he salvado en la cruz. Y Jesucristo no está muerto. Hay una tumba vacía. Y lo dijo en su promesa hermosa. Conviene que yo me vaya, porque el Padre que está en los cielos enviará su Santo Espíritu, que morará en cada uno de ustedes y será su ayudador. Volveré por ustedes y volverá en el rapto. La extracción de los suyos, de nosotros, antes que ocurra todo el desastre que luego Cristo habrá de venir para la batalla final en el Armagedón. Son palabras de Jesucristo y están documentadas en el libro más vendido de la historia y el más traducido, las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras conseguí cálculos hermosos de matemática, aproximaciones maravillosas del número pi, la aritmética más expedita, los conocimientos más ejemplares de astronomía, de biología. Les hablo del libro sabio, perfecto, escrito por Dios, provocado en las mentes de todos los que escribieron, iluminados por el Espíritu Santo de Dios, y que está allí para todos ustedes. No podemos ser obtusos, no nos podemos llamar investigadores si desmitificamos nuestro origen y nuestro sustento. Otro libro, De las tinieblas a la luz a precio de sangre. Un libro maravilloso que rescata a Juan 1:5 cuando nos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O con Isaías 9:2, el pueblo que anda en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Gracias, Dios, por resplandecer tu luz sobre mí. Y tú has dicho claramente que nadie enciende una luz para colocarla oculta.
con Iván Fortunato volvemos a Freire en un libro que hemos organizado, Paulo Freire en la conformación del ser humano a la luz epistemológica de la praxis, y donde por supuesto tenemos allí un bonito capítulo, ¿no?, que no lo incluí anteriormente, pero está allí, ¿no?, en ese libro que hemos coordinado. Y les participo a todos ustedes que pertenezco al grupo de investigación, formación de los profesores de enseñanza básica, técnica, tecnológica y superior de Brasil. Para la gloria de Dios, he pasado por todos los continentes con mis publicaciones y siempre le pido a Dios que en primer lugar sean iluminados los corazones con la palabra de Cristo, porque tal cual como dice su palabra, ocúpate de mi reino y yo me ocuparé de ti. Y es eso, es esa la gran verdad que yo vivencio. Muchas gracias a todos ustedes que vayan a mirar este video con mucha humildad. 43 publicaciones. El año pasado fueron 57 y estoy muy feliz. Y gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Los abrazo a todos, los bendigo, que la paz de Dios siempre les cubra con su misericordia y con su gracia. Y quiero decirles desde mi trinchera, frente al Mar Caribe, sí se puede, sí se puede. Con Cristo lo tenemos todo.